cosa. Entrevistas y reflexiones con Alma y Café. Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. Esta semana se toma un café con porras Sara Pérez Tomé. Ella es terapeuta familiar, asesora en conciliación y en resolución de conflictos familiares y además en el año 2009 fue la mejor terapeuta familiar de los premios Familia que concede La Razón. Sara Pérez Tomé, muchas gracias. ¿Cómo Bienvenida. estás? Muchas gracias por ofrecerme un café. Pues mira, encantada de tomarme un café contigo porque tengo muchísimas preguntas y cositas que me gustaría abordar. Pues claro, que la resolución de conflictos, claro, cuando hablamos de familia es el primer foco donde surgen los conflictos y en donde aprendemos a gestionarlos, ¿o no? O no gestionarlos. La verdad es que la familia es básica para la sociedad porque además en la familia se aprende a relacionarse con los demás. De cómo tú te relaciones en tu familia te vas a relacionar luego fuera. De cómo tú aprendas y vivas cómo se relacionan tus padres contigo y entre ellos, tú vas a aprender luego a ser pareja y a ser equipo en un trabajo, en el colegio, en el aula. Luego sí que es verdad que la familia es la mejor fuente de afectividad que existe para que tú puedas relacionarte bien, porque al final todos tenemos, quieras o no, unos vínculos afectivos, unas dependencias emocionales, pero sanas. Lo importante es tenerlas sanas. La persona que no quiere relacionarse, que no tiene vínculos, es una persona que no es muy sana. Entonces, de lo que se trata es de que enseñemos a nuestros hijos, primero con nuestro ejemplo, pero segundo con la práctica del día a día, a pedir perdón cuando haya que pedir perdón, a saber distanciarse y coger distancia o dar espacio a un hijo cuando haya que dárselo, pero eso sí, a también saber cuándo hay que decir no, porque eso es una de las cosas que hoy carecen muchos padres, les da miedo decir no a determinadas cosas por si pierden a su hijo y le van a perder si no le dicen que no en muchos casos. Se está quizá pensando un poco que por eso de que no se quiere decir que no, porque se confunde autoridad con autoritarismo. Totalmente, totalmente. Y sin embargo un padre tiene que saber que cuando tiene un hijo no viene con un pan debajo del brazo, como dicen que muchas veces no viene un pan, pero sí que viene con un gran regalo, con un don, que es el de la autoridad. La autoridad es ser padre. Y si tú ese don no le desarrollas, le ejerces, le muestras a tu hijo y además le explicas por qué tú le tienes que decir no y no otra persona, para que él aprenda también a decir no cuando haya cosas que no deba hacer, realmente le dejas huérfano del mayor don que tienes, que es el de tener autoridad con tus propios hijos. ¿Cómo sin darnos cuenta podemos estar minando esa autoridad que tenemos los padres? Primero, no dándote cuenta y siendo consciente de ese protagonismo. Hay padres que se creen que tener un hijo es un derecho o es un objeto a conseguir, sin ver más allá que le voy a dar todo lo que yo no he tenido, o le voy a dar lo último que salga en cualquier prestación, o el mejor colegio o las mejores zapatillas, y eso es tener un hijo, cuando realmente es lo último importante de tener un hijo. Entonces, cuando tú ya eres responsable y protagonista de que tener un hijo es administrar la vida y los valores de tu hijo para cuando tú no estés, porque tú no vas a estar, entonces es cuando realmente se ve la importancia. Un bebé cuando nace, cualquiera de los padres que nos escuchen, cuando nace su hijo no le quiere. No nos olvidemos, tu hijo no te quiere recién nacido, te necesita porque si no se moriría. El éxito de un padre es que haga que poco a poco vaya siendo menos necesario para que el hijo le quiera. El hijo le podrá querer cuando deje de necesitarle, pero si tú te empeñas en ser siempre necesario para tu hijo, entonces no te quiere tu hijo, solo te necesita. Y esa forma de sobreprotección, de no querer que tu hijo crezca, de no querer que tu hijo tenga autonomías, que tú seas imprescindible para él y al mismo tiempo a ti te hace sentirte fenomenal porque eres como un chantaje emocional a tu hijo completamente, estás haciendo inútil a tu hijo. Entonces por eso hay esa, digamos, distorsión de un cariño malentendido, pensando que protegiéndole o sobreprotegiéndole no le va a pasar nada porque la sociedad está fatal. Pues sobreprotegiéndole le estás exponiendo a una fragilidad extrema.
en detalles y en cositas diarias de la cotidianidad. ¿Cómo sobreprotegemos a nuestro hijo? Hay ejemplos concretos, no que diga, a lo mejor alguien lo está haciendo, no se da cuenta por inercia y dice, ups, no me he dado cuenta que estoy sobreprotegiendo a mi hijo. Pues mira, desde que nace el niño hay un fenómeno ahora mismo que es el colecho, que el colecho mal entendido e innecesariamente utilizado, si desplaza a uno de los padres del otro frente al hijo, ya estamos sobreprotegiendo al hijo frente a la otra pareja. Y el colecho es muy tóxico si se utiliza cuando ya no hay que utilizarlo. De ahí pasamos a niños que, pudiendo vestirse solos o pudiendo hacer cosas solos, su madre sigue abrochándole los zapatos o llevándole la mochila cuando va al colegio, cuando el niño puede llevar la mochila. De ahí pasamos a los grupos de WhatsApp de los colegios donde las madres hacen los deberes y se los pasan por WhatsApp aunque estén equivocados, y las madres repiten los deberes y todo lo que sus hijos tienen o no que hacer, y el hijo se desentiende de su agenda escolar y es la madre la que se lo va a recordar. De ahí seguimos pasando a que no te preocupes, hijo, ya lo hago yo. No, tú no lo haces, ya lo hago yo. Pero no solo al hijo, a lo mejor al marido o a cualquier otra persona. Hay madres que muchas veces creen que el guión de su vida es ser útil en su familia y se creen que ser útil es hacerlo ellas todo. Y eso va no solo contra la conciliación de la vida familiar, sino contra la esencia mínima de la autoridad y el trabajar en equipo en una familia. O sea que, por ejemplo, la clave de la conciliación es, por ejemplo, que tu hijo con 9 años sea el que se encargue de llenar el lavavajillas de la cena, por ejemplo. Por con 10 años, bueno, no sé qué edad, pero... Sí, con 9 o 10 años primero, se tiene que vestir solo, bañar solo, cepillar los dientes sin que se lo diga su madre 7 veces, preparar a lo mejor el desayuno, recoger su propio desayuno, hacer su cama. Hay tantas funciones que tiene que hacer un niño ya, que es que, te digo, que no nos damos una idea qué inutilidad de hijos hacemos. Hay madres y padres que piensan que sus hijos son tetraplégicos, que es una gran desgracia en una familia, con lo cual dejemos que los hijos fluyan. Nos quejamos de que nuestros hijos no son ordenados. ¿Cómo va a ser ordenado un chaval que toda la vida, desde que tiene uso de razón, su madre le ordena todo, su madre le coloca todo? No puede ser ordenado. Él cree que eso es una función de su madre, no de él, y no ha asumido el orden en su vida. Cuando un niño a los 3 y 4 años tiene que tener ya tomados una serie de bases. La higiene, saber cuándo está limpio o está sucio, antes de los 5 años lo tiene que saber. El sueño, las horas fundamentales de dormir o no dormir, y no se duerme a la hora que uno quiere o cuando uno quiere, ni cuando nos viene bien a papá y a mamá porque nos vamos de fiesta, no. La alimentación, no se come lo que uno quiere y durante el tiempo que quiere, sino lo que corresponde y además cuando toca, y no lo que el niño elige, es otro de los temas. Y luego el orden, pero el orden no es el orden solo de los cajones, que sí, ni el orden de los juguetes, que sí, es el orden mental de que el niño, según como sean sus padres, vive en una ambulancia donde todo es urgente permanentemente, con lo cual el niño vive con una ansiedad extraña, que no sabe por qué en su casa siempre hay dramas o siempre están ocurriendo cosas, o una casa donde nada importa, donde da igual lo que se haga y nadie importa a nadie, que es lo que pasa con esos hijos que luego no tienen hora de vuelta. En el fondo son padres que son negligentes con sus propios hijos. Entonces, saber enseñar a tus hijos, no solo a ordenar cajones, que sí, a comer bien con los cubiertos, que también, a preparar su mochila los domingos antes de ir al colegio, sino además que sepan distinguir entre lo urgente, lo accesorio y lo importante, es básico para que luego fluya la autoridad en la familia. Cuando comenta esto, podemos ver, porque por ejemplo, a lo mejor un abuelo, ¿no? O los abuelos, dice, ¿para qué vas a ir a asesoría familiar o a terapia familiar? Porque eso, yo no fui, ¿no? Yo no fui y mira qué bien te crié, ¿no? Sí. La sociedad de nuestro abuelo o de los abuelos de los hijos no es la sociedad que tenemos ahora. Eso influye, ¿no? El que no ayuda el contexto. Esto es. Primero, decirte que no era tan perfecta la sociedad de los abuelos. Había muchas cosas que salen a la luz que no se deben haber permitido dentro de las familias ni fuera de las familias. O sea que coger el modelo de la sociedad anterior tampoco creo que sea bueno ahora. Segundo, había temas que no había leyes contra la autoridad de los padres ni leyes contra la armonía familiar, y ahora sí las hay. Con lo cual ahora la calle y las leyes no educan, sino deseducan. O sea que nada tiene que ver, ni en lo bueno ni en lo malo, la sociedad anterior. Y los abuelos tienen que entender que ellos son fruto y víctimas de un tiempo y nosotros de otro tiempo. Y ese otro tiempo nos tiene que hacer reactualizarnos. Y te digo
que incluso antes las generaciones se contaban por 10 años. Un hijo era de una generación diferente a otro hijo si se llevaban 10 años. Las cosas suceden tan rápido ahora mismo y cambia todo tanto que ya las generaciones se cuentan cada 5 años. No me digas. Cada 5 años tu hijo puede no entenderse con su hermano de 5 años. ¿Por qué? Porque ya viven situaciones diferentes y a lo mejor en 5 años tus niños que han crecido con pantallas, los próximos vuelven a educarse con libros de texto y vuelven a no entenderse. ¿Por qué? Porque es que la sociedad global en la que estamos metidos nos contamina a todos de todos los movimientos y tendencias que hay y van cambiando tanto que es muy fácil que antes había un hijo que nació en una época donde había pañales, no había potitos, no había móvil. Luego nace otra generación donde ya hay pañales y hay potitos, pero no había móvil. Otra generación, luego hay otra donde ya hay móvil, luego hay otra donde ya hay pantallas, luego hay otra donde ya hay e-commerce, donde otra puedes comprar lo que quieras y te lo devuelven a casa y lo vuelves a devolver. Todo eso va conformando una autoridad en el consumismo, por ejemplo, o una autoridad en la forma de educar, que en una propia familia pueden estar conviviendo 2 y 3 generaciones, y si ya están los abuelos, 4. Bueno, eso es un cacao maravillado. Un cacao maravillado que hay que saber gestionar bien. Mira, los conflictos son como una cebolla, tienen capas. En una familia son como una cebolla. Cuando hay un conflicto en una familia no es lo que se ve por fuera, esa es la capa seca del conflicto aunque se vea. Luego hay otra capa donde entran ya ciertas personas, otra capa. El verdadero nudo gordiano de un conflicto es en la capa central y esa muchas veces se tarda en ver. Y cuesta mucho llegar a cuál es la capa verdadera de ese conflicto. Si no se llega a esa capa verdadera del conflicto, no se arregla el conflicto, se ponen parches. Por eso, cuando nos dedicamos a consultar y asesorar a familias, es que hacemos una radiografía de cómo es esa familia, de todos los vínculos afectivos que hay, cómo han sido los padres, qué abuelos viven, qué hermanos tiene, porque también no es lo mismo una familia grande que una familia pequeña. No es lo mismo ser el primero en una familia que el segundo, o el segundo y además el pequeño, o el segundo y después un hijo enfermo. Entonces, cada familia es única y exclusiva y cada familia tiene sus conflictos y sus tips. O sea, hay familias donde una sola anécdota hace gracia, pero alguien de fuera de la familia dice: ¿a esta familia qué le pasa? ¿Por qué se ríen de esto? Porque es una cosa única y exclusiva de esa familia. Sí. Y eso hay que sentirse muy orgulloso de que cada familia tiene su sello, pero en ese sello a veces van huellas. Me hablas de autoridad y bueno, y pienso en disciplina. La disciplina hoy se entiende como autoritarismo, pero realmente si nos vamos incluso a la definición de disciplina, sí. También es el arte, ¿no? Es el conocimiento. ¿Por qué hay tanto significado peyorativo en torno a autoridad, a disciplina, cuando realmente es la base, ¿no? Según también sí. me estás contando, ¿me confirmas? Sí, muy bueno eso que preguntas, porque eso la gente le confunde mucho, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que antes no se concebía disciplina sin autoritarismo. Entonces, una casa bien organizada era un cuartel, o un seminario, me da igual, era como un cuartel. Y realmente eso no es disciplina, eso es un acuartelamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la disciplina es necesaria, pero bien explicada, bien sentida, bien entendida. Es como la fe. La fe es verdad que es un don, pero hay que sentir la fe. Pues la disciplina hay que llegar a sentirla. ¿Cómo? Explicando el porqué de cada norma. Y esto es así porque tú tienes esta edad y sin embargo tu hermano es asao porque tiene esta otra edad. Entonces tus autonomías te permiten tener esta libertad o esta no libertad y tu hermano tiene esta por esta otra edad. Por ejemplo, el famoso uso del móvil. Entonces, eso no es autoritarismo, decir que no es necesario que un chaval tenga móvil hasta los 16 años. Es simplemente sentido común. Pero ese sentido común ahora hay que explicarlo. Antes era porque lo digo yo y soy tu padre y cuando seas padre comerás huevos, y eso hoy es obsoleto completamente. Lo que hay que hacer es explicar el porqué de la razón, pero para explicarlo hay que saber por qué. Y los propios padres son los primeros que a veces no saben explicar. No, esto es porque lo digo yo. Buah, en mi época yo llegaba a las 10 de la noche. O sea, no hables de tu época. Tu época no tiene nada que ver con ahora. ¿Y cómo serías tú padre de hoy si fueras hijo?
A veces teníamos que replantearnos un poco si a lo mejor nuestro hijo se está comportando como yo me hubiera comportado. Muchas veces, ahora que dices eso, me acuerdo de estas películas así dirigidas a los adolescentes en el que la madre, por un hechizo, se ocupa el cuerpo de la hija y la hija el de la madre, para que así se puedan entender. Sí. ¿Por qué no sabemos comunicarnos los padres con los hijos? Porque no tenemos pedagogía de que nos han educado. ¿Cuántas veces tú o yo hemos hablado con nuestro padre tomándonos una pizza? Bueno, no había pizza, pero yo qué sé, un bocata. ¿Cuántas veces los padres no hablaban ni de sexo con sus hijos? No hablaban absolutamente de nada. ¿Y qué ocurre? Pues que crecían como setas en el bosque. Y el entorno no desayudaba, vale, pero se crecía sin un conocimiento básico, no solo de hablar, sino de escuchar. Cuando yo digo a los padres que un hijo, si tú quieres hablar de algo importante con él, probablemente te lleve 3 y 4 conversaciones, tanto digo, sí, claro que sí. ¿Por qué motivo? Pues porque si además el chaval es adolescente, un adolescente tiene una capacidad de escucha de 9 minutos. Si tu discurso va a durar más de 9, olvídate de que te escuche el minuto 10. Con lo cual, como lo importante no es lo que tú le dices, sino lo que él te cuenta, deja de hablar para escucharle a él, para que esté concentrado, y entonces probablemente te quedes periféricamente en el mensaje hasta la 4ª conversación. Hay que dedicar muchísimo tiempo a los hijos ahora mismo, están muy dispersos, están muy acostumbrados además a ser visuales, a todo por imágenes y emoticonos. Entonces, que aprendan ellos también a expresar sus sentimientos es gracias a que hablan con sus padres. Y es preferible que aprendan sexualidad o educación para el amor con un padre torpe que no sabe cómo explicarlo, pero que lo intenta, que con Google. Entonces, como eso, hay tantas cosas en donde la escucha activa de escuchar a tu hijo, aunque te cueste y digas, ¿pero qué está diciendo? ¿Le tiro un zapato? Pues te callas y sigues escuchándole, porque es un tesoro todo lo que te diga en ese momento que a ti te está horrorizando. Es un tesoro porque si no, no te enterarías. Y a lo mejor te estás enterando hasta tarde. Con lo cual lo importante es que te enteres y en lugar de poner cara de susto, montar un pollo o decir no sé qué, decir, qué interesante, ¿por quién te has enterado de esto? Bueno, si quieres mañana seguimos hablando. ¡Fuas! Y entonces ya le dejas a él que te diga de dónde saca esa información y sobre todo sabes el calado de lo que sabe. Claro, porque si te dice algo que te escandaliza y se te ve en la cara, vuelve a contártelo. No te vuelve a contar. No te vuelve, yo a mi padre ni de broma. Bueno, de hecho tengo un caso de una amiga que me contaba, dice, yo a mi madre le conté una cosa, me puso una cara que claro, pues ya no le cuento nada más. Mira, es muy curioso porque en el Colegio de las Chapas hicimos un año como una especie de taller con un cuestionario a las alumnas de muchas cosas, chicas adolescentes. Es curioso porque cuando les poníamos, si te pasara algo para ti grave o importante, ¿a quién se lo dirías? Un 80% a su hermano el mayor, hermano / hermana mayor, no a sus padres. ¿Y qué pasa con los hijos únicos? Bueno, pues los hijos únicos, con todos los respetos a quien tiene un hijo único o no ha podido tener más hijos, la verdad es que es un hijo muy complicado. Yo creo que para un padre tener un hijo es muy difícil no sobreprotegerle, no vivir con miedo a perderle en un momento determinado y no vivir inevitablemente sobreprotegiéndole. ¿Por qué motivo? Pues porque la verdad es que un hijo solo es muy poco enriquecedor en afectos. O sea, primero no le estamos enseñando la relación fraternal, que es con sus hermanos. En las familias solo hay 2 relaciones entre iguales, la de la pareja y la de los hermanos, y él no la tiene. Y la relación entre hermanos, la relación entre iguales, te prepara para la pareja. Con lo cual un hijo único es un becario en prácticas cuando se casa, porque solo ha tenido novia, pero no sabe lo que es realmente la vida en pareja, porque no lo ha vivido con sus hermanos. Entonces, y al mismo tiempo, los hermanos te ayudan a pulir tu propio carácter y a empoderarte sobre quién eres. Un hijo único no tiene que compartir nada y está acostumbrado a que le esperen a él, él nunca espera a nadie, con lo cual el sentido de la paciencia lo tienen sin desarrollar. Tampoco está acostumbrado a escuchar porque solo le escuchan a él y además tiene hasta lo que no pide, con lo cual al final no sabe ni lo que quiere porque lo tiene todo antes de pedirlo. Entonces muchas veces vienen familias con hijos únicos a que le enseñe cómo poner límites a un hijo único. Y lo comprendo perfectamente porque ellos por sí mismos no pueden. Y eso no se arregla trayéndote a tus primitos o trayéndote a los amigos del colegio. Porque hay cosas de la intimidad familiar que solo va a depender del triunvirato padres e hijo. Y eso es
Si encima el padre y la madre no están de acuerdo, ya ni te cuento, la muerte en bote. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Sara, y seguimos hablando de este tema porque alguna salida tiene que haber. Sí. Mamá, papá y tú estáis muy guapos. ¿Qué habéis hecho? A ver, hija, tu padre y yo tenemos un secreto. Con los años salen arrugas, la piel se daña y a nosotros nos encanta cuidarnos. Por eso nos hacemos tratamientos personalizados en nuestro centro de confianza, Clínica Estética Marina Porras. Que sepas que cuidarse es muy importante. Clínica Estética Marina Porras, en Coín. Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. Sara Pérez Tomé se está tomando un café con porras y antes estamos hablando de los hijos únicos, ¿no? Cuando en los cuestionarios contestas, se lo cuenta a mi hermano mayor, pero claro, sí. Cuando tú tienes hijo único, ese hijo único, ¿a quién le cuenta cuando tiene un problema muy grave, ¿no? Sí. ¿A quién puede recurrir o cómo le enseñamos a nuestro hijo único a quién puede recurrir cuando tenga un problema grave que no nos lo va a contar a nosotros, sus padres? Pues hay que intentarlo precisamente porque es hijo único, en el sentido de que él sabe que todos los temas de su máxima intimidad, quien mejor le van a comprender cómo es, son sus propios padres. En este caso te diría que un hijo único, por desgracia, los padres suelen tener una tendencia al perfeccionismo con ese hijo único y hacen del hijo único un niño orquesta. Sabe de todo, entiende todo, le llevan a todas las extraescolares, a todos los deportes, y entonces llega un momento en que hasta él mismo se siente permanentemente con la necesidad de ser perfecto y reconocido por sus padres. ¿Qué ocurre? Pues que entonces cuando tiene un problema, ¿cómo voy a contar un problema a mis padres que esperan de mí, que lo han dado todo para mí y por mí? Que tengo un problema, ellos solo esperan la perfección. Entonces lo primero que tienen que hacer los padres de un hijo único es bajar el listón de actividades, de perfección, de lo que yo no he hecho que lo haga mi hijo, si yo quería haber sido cinturón negro de judo, hasta no, y a lo mejor a tu hijo no le gusta el judo. Entonces hay que conseguir siempre que el nivel de perfeccionismo sea un poquito más bajo. Por otro lado, es verdad que los hijos únicos necesitan tiempos de soledad, porque realmente se pasan muchos tiempos de soledad. Entonces hay que enseñarles a que los tiempos de soledad o los tiempos que vivan solitario no sean tiempos de pérdida de tiempo o inútiles, sino que los tenga, pero aprovechados haciendo cosas, o pensando, o reflexionando, o escribiendo, o creando. Si le gusta pintar, que se ponga solo a pintar, pero no con su mamá pollo encima, a ver qué tal pintas, a ver, no. Hay que darles ese espacio de soledad, pero con creatividad. ¿Para qué? Pues para que luego esté en el mundo y sea capaz de proyectar al mundo todo lo que él sabe, si no va a ser muy endogámica una familia con un solo hijo. Y cuando ya hay muchos que se pueden perder, diluir, porque igual por defecto que no hay hermanos, sí, y por exceso que hay a lo mejor, sí, muchos hermanos, sí, pues se puede diluir o uno se puede venir a menos, se compara. ¿Cómo se gestionan cuando hay muchos hermanos? También es difícil, ¿eh? Primero, el ser padre, la verdad es que nadie está preparado para ello, y menos a ser padre de que cada hijo sea como un hijo único y en exclusiva con su personalidad, con lo cual es muy complicado o complejo saber cómo actuar cuando tienes varios hijos tratando a cada uno en exclusiva. Y eso es con tiempo. Tienes que dedicar mucho tiempo a tus hijos, teniendo uno, teniendo tres o teniendo los que tengas que tener. El tiempo es un valor escaso. Es un valor escaso, pero yo les digo a los padres que revisen cuánto tiempo utilizan para ver redes sociales. A lo mejor a la semana utilizan 4 horas o 5 horas de redes sociales. Pues reduce las horas de redes sociales y dedícaselas a tus hijos, que es tu verdadera red social, tus propios hijos. No busques fuera lo que no estás atendiendo dentro. Entonces, la red social de tu propia familia y de tus hijos ya es una red social. Una familia grande es una red social. Entonces, aprovechémonos de que ya que somos una red social, cuidemos y nos dediquemos y nos gustemos nuestros me gustas entre nosotros. Por ejemplo, yo hoy he tenido una familia que ha venido y efectivamente les he dicho, ¿sabéis lo que tenéis que hacer por la noche? Que es la hora que cenáis juntos. Cada uno tiene que decir una cosa buena que le ha pasado en el día. Porque los padres dicen, pero lo dice mi hija. Digo, no, cada uno tenéis que decir una cosa buena. Y acostumbraros cada noche al llegar a que en la cena vamos a decir cada uno una cosa buena que hemos tenido. Eso es tener exclusividad, pero saber atender afectivamente a los hijos. Hasta ahora se utilizaban las comidas y cenas familiares para echar la peta a los hijos, de por lo que has suspendido, por lo que no has venido tarde, porque mañana no sales, ahora que te tengo ahí comiendo, te vas a enterar. Y tiene que ser todo lo contrario. Mira, no sé si has visto el documental de Netflix de Social Dilemma,
el de las redes sociales, pues mezclan todo lo que es documental con una ficción de una familia, ¿no? Entonces la situación de la cena en la familia, Sí. que además es con pantallas y que quieren combatir las pantallas, Sí. pues es muy trágica y al final no hay cena, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona? Claro, esto a mí me recordaba a que muchas veces se intenta unir la familia y se intenta hacer algo para provocar y fomentar la comunicación en familia y salimos por petenera y se estropea todo mucho más. ¿Cómo se Sí. puede plantear y gestionar cuando sale mal? Primero, en familia yo creo que el uso del móvil hay que hacerlo en comunidad. O sea, los hijos que ya tienen móvil forman parte de una comunidad adulta donde en nuestra casa, a partir de determinada hora, no hay móvil. O todos en modo vuelo o ponemos un inhibidor de señal. Pero como ahora los hijos enseguida aprenden a ser hacker, los inhibidores de señal llega un momento en que no Muy listo, funcionan. ¿no? Tienes que hacer un consenso. Ahí sí que hay que consensuar y decir, pero esa consensuación pasa por padre, madre y por quien sea. O sea, no se trata de que, a no ser que un padre esté de guardia, sea bombero, o una madre esté una amiga suya en un hospital grave. El móvil tiene que desaparecer a determinada hora del día. Y por supuesto fuera de los dormitorios, y por supuesto fuera de estar encima de la mesa, y por supuesto no está justificado nada que no sea un tema de salud grave, el interrumpir una conversación de tu hijo o una conversación con tus hijos porque está sonando un móvil. Eso es lo último que hay que hacer, pero a eso se educa y se aprende desde que ya le das un móvil a tu hijo. El móvil es, tienes un móvil y el uso. En casa, a partir de las 9, nadie vamos a tener móvil. Las 9 o las 10, me da igual, pero nadie es nadie. Entonces, son los padres los primeros que tienen que autolimitarse el uso del móvil, porque si no, el problema que tienen muchas parejas que vienen a mi gabinete es que a lo mejor a la semana hablan entre ellos 70, 80 palabras y todo lo demás por WhatsApp, vete a por los niños, hoy no llego, mañana salimos a cenar, pero no hablan entre ellos. ¿Hasta qué punto la conversación de los padres determina la autoridad que se aplica en los hijos? Mira, lo primero que hay que desterrar es ese mensaje de tú haces de poli bueno y yo de poli malo. Creo que el poli bueno o poli malo confunde a los hijos y al final no saben lo que está bien, saben lo que le conviene a su padre o a su madre según el momento y según si su madre o su padre están enfadados. O hay temas que a mi madre no soporta y mi padre sí. O sea, los hijos son muy listos en este sentido. Entonces, aquí no se trata de que hagamos una rivalidad a ver quién se gana a los hijos, porque luego eso lleva a las famosas alienaciones parentales en los divorcios. O sea, tiene que haber una unidad de criterios y una unidad de vida entre los padres, donde además no se pueden desautorizar entre ellos nunca. Aunque esté metiendo la pata hasta arriba uno de los dos, delante de los hijos jamás, porque eso es como generar una fisura en la pared donde tu hijo va a entrar. Esa fisura va a entrar. Es preferible callarte, salir y decir, Pepe, luego hablamos. Y Pepe ahí... Y Pepe ahí se queda callado. Pepe, y entonces lo que se le ve venir, Pepe dirá, ¿qué ha hecho María? Entonces, pues sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que estaba riñendo al equivocado, porque el que la ha liado es este otro. Pero como no te quería desautorizar delante, ahora no te preocupes que lo arreglo yo. Y sales y lo arreglas tú. Pero no haciendo de polibuena, sino estás arreglando un error para no desautorizar al otro. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, cuando se le ha echado la bronca a un hijo, pero bronca, Sí. y dices que esto no era, ¿cómo llegas? Y dice, lo que te ha dicho a ti papá en verdad iba para ti, porque o has confundido, venía cansado. Hay que hacer dos cosas. ¿Cómo se hace? Si el padre se ha equivocado, O la madre, sí. O la madre, sí, perdón. Sí. Tiene que pedir perdón. No es malo pedir perdón a un padre, porque deja de ser un padre admirable para ser un padre ejemplar. Pedir perdón honra a un padre, no le hace vulnerable, aunque creamos que sí. Entonces es decirle, mira, lo que te he dicho te lo volvería a decir, solo que lo he dicho en un tono que no era y te pido perdón por el daño que te he hecho, o lo que te he dicho me he enterado que me he equivocado, discúlpame. Pero a propósito, no vuelvas a hacer esto porque me joroba un montón. Ya está. Hay con muchos normalidad, recursos. ¿no? ¿Verdad? Sí, le damos demasiada Sí. importancia a los errores. A los errores. Y los errores los tomamos como carencias y sin embargo son retos y desafíos para mejorar. Tanto el que ha cometido el error como el que escucha y comprende que es humano tener errores. La gente hoy en día es muy intolerante a los errores, no soporta los errores, pero porque no los soporta ni en él mismo. Entonces la gente que no es comprensiva ni con él ni con nadie.
Normalmente la gente intolerante es que es consigo mismo también muy intolerante. Entonces, revisemos un poco cuál es nuestro nivel de exigencia con nosotros mismos, porque hay muchas veces que deberíamos perdonarnos más, aceptarnos más, o como yo digo, acunarnos un poco más, para luego poder acunar a los demás. ¿Cómo nos podemos acunar nosotros? Pues entendiendo que a lo mejor yo tengo defectos, me gusten o no, pero que esos defectos a lo mejor muchos son heredados, adquiridos o sobrevenidos, donde yo soy responsable pero no culpable de mis defectos. Entonces eso sí que te hace decir, joroba, pues esto que me pasa, soy responsable de ello y lo quiero mejorar. Si lo miras desde la culpabilidad, bueno, yo soy así, no tengo solución y que me aguanten los demás, vas a ser una persona muy tóxica. Y vas a ser una persona bastante desagradable de convivir, porque hoy llamamos tóxicos a los que siempre se ha llamado desagradables. Entonces, sí, ahora se usan palabras más edulcoradas, ¿no? Esto es. Y entonces lo que hay que hacer es intentar ser amable con la vida y además ser una persona buena. Yo a veces digo, si de lo que se trata no es de tener razón, sino de ser feliz. Y antes era, tienes razón, y ya sentaba cátedra un padre con tienes razón, pero era su razón, cuando la realidad es poliédrica. Muchas veces yo escucho a hijos de padres que alucinas lo que pueden decir de sus padres. Por ejemplo, mi padre solo ha hablado conmigo para castigarme o prohibirme. Pues es terrible. O mi padre no habla nunca conmigo y solo ha ido al colegio un día porque me expulsaron. No conoce ni siquiera el colegio. Padre o madre, ¿eh? O sea, sí. Entonces te quiero decir que es que hay que dar tanto a los hijos cuando se tienen hijos, que es que el que no sea capaz de esto, que no tenga hijos, por favor. O sea, no todo el mundo vale para casarse y tener hijos. Y cuando es una renuncia y entrega voluntaria, libre, pero tiene que ser muy satisfactoria. Pero para eso tienes que haberte conocido bien, quererte tú, comprenderte tú para poder querer a tus propios hijos. Porque a los hijos no los vas a querer bien si tú no te comprendes. Vas a querer proyectar sobre ellos todas tus lacras internas y tus carencias. Y hablabas antes de esa brecha, ¿no? Cuando pones esa brecha, cuando faltas la autoridad. Esa fisura. Dices. Esa fisura, sí. La fisura que se produce, sí. Pero no está todo perdido, aunque se haya producido, siempre se puede poner un poquito de masilla, ¿no? Y cerrarla. Sí. ¿Cómo se puede hacer esto, ¿no? Lo primero que hay que intentar es que no pase. O sea, las fisuras no son buenas para ninguna comunicación y menos para las parejas, porque esa fisura está diciendo mucha cosa de la incomunicación en esa pareja, ¿no? Pero una vez que ocurre esa fisura, primero tienes que aprender. He cometido este error, tengo que aprender de mi error. El siguiente error es que nunca más desautorizo al otro, o que para no equivocarme, cada vez que un hijo mío venga queriendo hacerme un lío y diciendo sí porque me ha dejado mamá, y decirle, ah sí, te ha dejado mamá, ¿y cómo te lo ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Con pruebas que es verdad. Y si no, bueno, pues voy a hablar yo con ella. Entonces ya no hay fisura, porque sabe que su padre y su madre están blindados. Y ante el blindaje de sus padres los toreos no sirven. O por ejemplo, cuando un chaval te viene con prisas, es que me están esperando abajo porque quieren... No, yo con prisas no decido nada, porque tú eres tan importante para mí que tu madre y yo no vamos a decidir nada con prisas. Entonces hay una serie de temas muy claves en donde el blindaje entre la pareja hace que no haya fisuras. Y cuando hay una fisura, como te he dicho antes, hay que intentar pedir disculpas o pedir perdón y además suplir con una alternativa. Tú no puedes decir, me he equivocado, perdona, pero no le das una alternativa. Si tú das una alternativa, la fisura ya queda tapada. Claro, cuando digamos la fisura se ha producido tanto, ya el niño ha crecido y ya el niño no obedece, no estudia, no trabaja, esos famosos ninis, ¿los ninis siguen existiendo, Sara? Siguen existiendo y crecen. España es el tercer país del mundo con más ninis. España tiene un dato muy peculiar, es que dicen que no se independizan hasta los 30 por temas económicos. Bueno, antes de esta recesión, antes de todo, ya existía. La gente vivía en casa de sus padres y de sus padres hasta que no quedaba otro remedio y los padres no les ha importado. Había un mal concepto de esa mujer que se queda soltera para cuidar a sus padres, un mal concepto de, bueno,
está solo, mi hijo yo le cuido y le atiendo como cuando era pequeño. Entonces no dan el ombligo con sus hijos y son hijos sobreprotegidos que viven a la sombra de sus padres con o sin trabajo. Pero además de esos hijos que a lo mejor se quedan a la sombra de sus padres generando muchos problemas de herencias luego en los patrimonios, porque si un hijo soltero se queda con los padres luego en el tema patrimonial hay muchos problemas que también los gestionamos en temas de herencias. Luego están los famosos chavales que se encierran en su habitación y ni estudian, ni trabajan, se enganchan a los videojuegos, solo beben cerveza, se fuman un porro de vez en cuando y no hacen nada. Entonces, estos chavales, la verdad es que es un drama en su vida, pero nosotros que tratamos mucho casos de estos, normalmente no vemos a los niños, no nos interesa ni conocerles, porque la clave está en los padres. Yo tenía un padre que volvía de su trabajo todos los días a preparar la comida de su hijo, que estaba en la habitación, y a dejarle la frutita pelada a un chaval de 21 años. Madre mía. ¿Vale? Entonces, el mal está en el padre, no es el hijo. Este chico en estos momentos estudia, trabaja, hace su habitación, hace su baño y cambia las sábanas de su cama. Y en su día venía su padre con 21 años a pelarle la fruta. Entonces, todo es un problema de que el padre no se quiere suficiente como padre, ni la madre como madre. Porque si se quisieran no harían un inútil. Porque es lo último que tienes que hacer como padre, amar mal a tu hijo. Y normalmente la consecuencia de un hijo así es unos padres que no le han sabido querer bien como hay que quererle en autonomías para que el hijo les quiera. Y el hijo sigue siendo un ser necesario. Entonces no puede querer, no lo ha desarrollado todavía. Un buen padre era un hombre muy importante que además tenía un cargazo en Europa imponente y cada vez que volvía a su casa y seguía a su hijo en la habitación, la última vez que vino le dijo: quiero hablar contigo. Y le dijo: ¿sabes cómo me siento cada vez que vuelvo de mi trabajo trabajando como una bestia toda la semana y te encuentro aquí así? Que eres como una maleta vacía en el pasillo. Esto no lo puede decir un padre, aunque él lo vea así, porque es lo último que puede hacer para motivar a un hijo. Claro. Mira, pues si soy una maleta, pues sigo aquí parado, Bueno, ¿no? es que el hijo, cuando yo hablé con él, fíjate qué cosas tiene en la vida, lo que más le dolía en ese momento es sentirse una maleta vacía y, entre otras cosas, ser virgen todavía. Se avergonzaba de ser virgen con 21 años y que su padre le llamara una maleta vacía. O sea, fíjate el dramón psicológico que tiene ese chaval como para que el padre solo se le ocurra decir lo de la maleta vacía. Estaba completamente solo este chico en su habitación. Esa soledad, acompañada de sus padres fuera, hay que combatirla con unos padres positivos, con unos padres que empiezan a dar alternativas pero que no machacan al hijo. ¿Cómo termina un hijo encerrado en su habitación, Sara? ¿Cómo empieza? Eso, perdón, ¿cómo empieza claro, para que termine así? Con unos padres sirvientes que le permiten irse a su habitación sin recoger su taza, sin que importe, cubriéndole de no ir al colegio, cubriéndole de los mínimos deberes. Y entonces llega un momento en que él va descubriendo que sin hacer nada se puede vivir, hasta conseguir que ese es su estado natural. Pero el último caso que nos ha entrado es un chaval que ha mentido a sus padres durante 10 años. Al acabar la carrera, al acabar el bachillerato, durante 10 años se ha apuntado a 3 carreras diferentes que ninguna las ha hecho, viviendo con sus padres. Y sus padres no se han enterado. Entonces, lo que ocurre es que nos encontramos con un chaval que lleva mintiendo a sus padres porque la mentira es útil y porque además se lo consienten y lo permiten. Permiten que esté en su casa durante 10 años diciendo que empieza una carrera, luego otra, que es mentira. Cuando le piden un certificado de estudios hasta lo falsifica. Eso no se llega de repente. Se llega porque son unos padres permisivos, blandengues, por decirlo de alguna manera, muy poco seguros de cuál es la responsabilidad que ellos tienen en ese hijo y con mucho miedo a perder a ese hijo. Y a su hijo le tienen perdido hace 10 años. Hace 10 años este niño se perdió. Y ahora nos encontramos a un tío de 30 años que podría casarse y no se casa porque no tiene ni oficio ni beneficio y no vale casi ni para cambiar o reponer las bolsas de perros en los parques.
Oye, Sara, me encanta todo lo que me estás contando. ¿Qué te parece si cada vez que vengas a Málaga me avises, a ver si de vez en cuando podemos hablar, porque se nos acaba el tiempo y hay mucho más que hablar contigo y tomarnos un café más veces? Muy bien, yo encantada de que tú me invites, yo te invite al café, lo podemos hacer alternado. Y la verdad es que yo vengo una vez al mes y tenemos tantos temas tan interesantes de padres que están a veces muy perdidos, muy desorientados, que les produce profunda tristeza la frustración de sus hijos, cuando a veces la clave está en ellos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a confiar y vamos sobre todo a intentar que haya amor del bueno, hacer las cosas bien y sobre todo con disciplina y con autoridad, es decir, con conocimiento y con firmeza y sobre todo con mucho, mucho amor. Esto es. Sara, muchas gracias. A ti.